Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Estamos en día martes y gracias, le reitero, sobre todo en días como los que tenemos. Son las 21 horas con un minuto en la hora del centro y hay, como puede imaginar, muchas cosas. Para hacerle notar algo que seguramente usted lo sabe, pero para hacerlo, digamos, como para poderlo compartir colectivamente, pues nos vamos dando cuenta que nuestras ciudades se van quedando vacías, lo que no significa que las podamos ver desde nuestras ventanas. Mucha gente está realmente ya no saliendo, algunos comercios poco a poco se asoman nada más o hacen en algunos casos un servicio a domicilio o un servicio casi que de ventanilla, y en eso estamos. Y así vamos a andar. Todo indica, según escuchamos esta noche al señor López-Gatell, todo indica que este es un asunto que no es tan de corto plazo como parece, sino más bien es importante que vayamos imaginándolo, pensándolo, diseñando de largo plazo y que esté en nosotros un conjunto de ideas que permitan, auténticamente, que permitan ir enfrentándolo en nuestra cotidianidad. Es por eso que yo me atrevo a decir, este es el día tras día, así vamos, no adelantemos al viernes si no hemos pasado el martes, día tras día, y así abordémoslo sin dejar de hacer lo que las autoridades de salud nos proponen. Hay muchas preguntas que hacerse, sobre todo a partir del fallecimiento de hoy de una mujer, pero si quiere vamos por parte para que usted pueda tener, le diría yo, el panorama. La mesa de esta noche me parece que puede serle de profundo interés por los personajes que están con nosotros, al rato se los presento, personajes en verdad de muy buen nivel académico, práctico, teórico, han estado ahí, ¿no? Tiene que ver con los penales y el coronavirus. ¿Qué está pasando allá adentro? Tres extraordinarios personajes, dos mujeres, un hombre, que creo representan en buena medida el conocimiento, la investigación de lo que tiene que ver con esta área tan siempre sensible en nuestra sociedad. Bueno, le voy contando, ahora sí que de allá, de fuera hacia adentro, para que vayamos viendo todo lo que ha pasado. Este día, autoridades chinas han anunciado que el confinamiento impuesto hace 2 meses en gran parte de la provincia de Hubei, la más afectada por el brote del COVID-19, ¿cómo ve usted? Va a terminar a medianoche. La ciudad de Wuhan, donde se originó el brote, no olvidemos, seguirá aislada hasta el 8 de abril, pero China empieza a ver hacia atrás, quiere decir, está pasando al siguiente nivel de las cosas. Mientras, en el resto del mundo se sigue librando la batalla, como le digo, día tras día. Hoy se declaró oficialmente que México se encuentra ya formalmente en la fase 2. Yo creo que no había necesidad de esperar a hoy, pero por alguna razón lo habrán hecho, porque desde ayer la Organización Mundial de la Salud claramente dijo que México ya estaba en la fase 2. Bueno, como sea, con 12 horas de diferencia, se declaró, yo no sé si lo quieren hacer particularmente en esta mañanera del día martes. Hasta esta noche ya tenemos en el caso mexicano 5 defunciones y 400 casos positivos. La última víctima es una mujer de 61 años que viajó a España y que tenía, se dice, otras afectaciones a su salud, pero su hija asegura que al final el diagnóstico es que murió por coronavirus. Hay algo que es muy importante e interesante. El viaje lo hizo con su marido, entonces hay que estar atentísimo ahora del marido, porque la señora lamentablemente ya falleció. Murió en el Hospital Ángeles Metropolitano, ahí de la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál es el único estado del país que sigue sin un solo caso de coronavirus? Es Tlaxcala, habrá que saber por qué. Y también déjeme decirle algo, Wuhan, la ciudad de Wuhan, es fácil cerrarla. No es fácil cerrar Italia, no es fácil cerrar Alemania, no es fácil cerrar España, no es fácil cerrar Estados Unidos, no es fácil cerrar México, no es fácil cerrar Brasil. Son países enormes, ahí lograron rápidamente cerrar una sola ciudad, pero en el caso de nosotros más vale que vayamos pensando que no es cerrar la Ciudad de México y ya se resolvió, es que los casos están en todo el país por la propagación, la globalización, los viajes, lo que usted quiera, de lo que nos está pasando, más allá de los casos que empiezan a ser asintomáticos. Bueno, vamos con esto. Formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es
trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días. Luego de que la OMS declarara que México se encuentra en fase 2, el gobierno federal lo hizo oficial en la conferencia mañanera del presidente. Las medidas que contempla la fase son: mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas, proteger y cuidar a los adultos mayores, suspensión de clases en todos los niveles educativos, suspensión de eventos con más de 100 personas y de actividades laborales que involucren la movilización de personas, así como intensificar las medidas de higiene. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que destinarán apoyos adicionales para la implementación de los planes Marina y DN3 respectivamente, que harán frente a la pandemia de COVID-19. Había ya recursos en las secretarías, pero se quieren recursos incrementales. En total dotamos ya desde el día de ayer de 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. Para enfrentar la fase 2 y 3 del coronavirus en México, la Secretaría de Salud recibirá ayuda de la Secretaría de Marina y la Sedena, a través del Plan Marina y del Plan DN3, que consiste en contribuir con médicos y hospitales para la atención de pacientes confirmados con COVID-19. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Cristian Morales es el representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Él afirmó que los contagios de coronavirus en nuestro país podrían extenderse, lo que le decía yo al inicio de la emisión de hoy, hasta el mes de agosto. Hoy incluso se llegó a hablar hasta el mes de octubre y noviembre por parte del señor López-Gatell. Bueno, las acciones, dice, asegura también, habló de las acciones que está tomando el gobierno mexicano en la contingencia. Lo que está tratando de hacer la autoridad con las diferentes medidas que se están tomando es que esa curva, que es muy abrupta en un corto tiempo, en un corto periodo de tiempo, sea más plana durante un periodo más largo. Entonces, normalmente, si resulta lo que se está haciendo aquí en México, vamos a tener un periodo epidémico probablemente mucho más largo que 2 meses o 2 meses y medio o 3 meses, pero también con una expresión de los casos y de los casos graves más pausada en el tiempo, lo que le va a permitir al sistema de salud responder mejor. Fácilmente vamos a estar con este problema por lo menos hasta el mes de julio. Está claro, ¿no? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó este día, confirmó más bien, la muerte de un mexicano en Cusco, Perú, por COVID-19. Se trata de una persona, de un hombre de 72 años, originario de Yucatán, que desde el pasado 20 de marzo se encontraba en cuarentena. Había viajado a ese país junto con su esposa, quien se reporta fuera de peligro. No pudieron volver, dadas las restricciones por la contingencia sanitaria y la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea que los trasladó, y también porque entramos en este proceso tan delicado, pues de ahora sí que yo le diría qué hacer. Los aeropuertos, los países cierran sus fronteras, los aeropuertos se ven más limitados, mucha gente se queda materialmente varada en los aeropuertos y ahí está, el virus ahí está dando vueltas y ya se ha de imaginar lo que puede ser hoy, lamentablemente, por la muerte de esta mujer, ¿no?, que venía de España. Pues imagínense lo que pudo haber pasado en ese vuelo, en el aire, en el medio ambiente de ese vuelo que venía de Madrid a México. Bueno, lo que le cuento es que la Organización Mundial de la Salud aseguró que Estados Unidos podría convertirse, fíjese, en el nuevo epicentro de la pandemia COVID-19 por la gran aceleración en las infecciones. Este país, esta nación, está por debajo de China e Italia en contagios, con más de 53,000 y más de 700 personas muertas. Por cierto, hoy se confirmó el contagio del COVID-19 del primer migrante bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Imagínense lo que esto puede provocar. Es un mexicano de 31 años quien está recluido en la cárcel del condado de Bergen, esto es en Nueva Jersey. Mientras en el centro correccional del condado de Essex, también en Nueva Jersey, migrantes detenidos iniciaron una huelga de hambre desde hace 4 días por las condiciones en que se encuentran, porque hay un alto riesgo de contraer el coronavirus. La declaración aquí de uno de ellos, obtenida por la agencia ProPublica. Hicimos huelga de hambre para que los trajeran papel higiénico. Hicimos porque no nos dan jabón. Ellos le dicen, hasta que no te veamos que estás mal o que te agarra la fiebre fuerte, no podemos hacer nada contigo. Entonces muchos hemos dicho, pero si los agarra la fiebre fuerte, porque vemos mucha gente enferma, nos agarra una fiebre fuerte, lo podemos morir.
Y ellos dicen, bueno, de algo tienes que morir. Algo importante también es que hoy en Nueva York se le ha pedido a todas las personas que hayan estado en Nueva York que se pasen a hacer la prueba, porque es el lugar en donde se ha concentrado el mayor número de casos y es la mayor, pues es un centro, todos lo sabemos, en donde llegan muchas personas de muchas partes del mundo, particularmente asiáticos. Nueva York, Chicago, Seattle están siendo algunos de los puntos, en verdad, con mayor riesgo en este momento, más allá de Los Ángeles. Bueno, mientras todo esto ha pasado a lo largo del día, esta mañana muy temprano, de plano, el primer ministro de Japón dijo: no podemos hacer los Juegos Olímpicos. Se presume que en conversación con el señor Robert Bach, quien es el presidente del Comité Olímpico Internacional, y dice: no hay manera de poder hacerlos. Y créame que me da la impresión, salvo su mejor opinión, que a pesar de la tristeza que causa, del dolor para los deportistas con todo su proceso de entrenamiento, para los que están en clasificaciones, todo esto que es al final la vida del deporte que se cumple con los Juegos Olímpicos, un ciclo que es de varias etapas, pues creo que, si me lo permite, yo diría que los deportistas, a pesar de su enorme deseo de ir a los Juegos, creo que descansaron en todo el mundo. Canadá y Australia habían dicho: no podemos ir, y prevaleció la sensatez por encima de las presiones que sé que las hubo brutalmente en materia de todos los que son los supports, ¿no? Los que apoyan, los que ponen la lana para los Juegos. Japón va a tener que pensar varias cosas, entre otras, a ver qué hace con su Villa Olímpica, porque ya está a la venta y sí va a empezar a tomar posesión de ella por ahí del mes de octubre o noviembre. A ver qué sucede. El único gran evento deportivo que mantenía sus fechas pese al COVID-19 fue aplazado. We agreed to postpone the Olympic Games Tokyo 2020 to 21, latest summer 21. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciarían el 24 de julio. Más de 11,000 atletas de 206 países estaban convocados. Sin embargo, la presión por el COVID-19 hizo que el Comité Olímpico Internacional y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cedieran. En sus 24 años de historia, este es el primer aplazamiento de uno de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Antes, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales provocaron la cancelación de las ediciones de 1916, 1940 y 1944. Ahora, con el cambio de fecha, el COI deberá negociar con 33 disciplinas el calendario para hacer posible el ajuste en Japón y evitar que se empalme con otras competencias mundiales. El COI también tendrá que negociar las fechas con las cadenas que tienen los derechos de transmisión en Estados Unidos y Europa, por lo que recibió más de $3,000 millones. El costo de la organización de la justa deportiva le significó a Japón una inversión de $40,000 millones, es decir, cerca del 1.5% de su Producto Interno Bruto. Japón tenía estimado vender $800 millones por entradas y una cifra similar por souvenirs. Ahora la llama olímpica tendrá que esperar encendida en la prefectura de Fukushima. Este martes Wall Street cerró con fuertes subidas ante los indicios de un próximo paquete de rescate a la economía de los Estados Unidos. El índice Dow Jones, por ejemplo, escaló 11.3%, registrando su mejor día desde 1933, mientras que la bolsa mexicana cerró con una ganancia de 4.27%. El peso, como cerró, 25.23 unidades por dólar. Por su parte, el precio del petróleo también registra alzas. La mezcla mexicana se colocó en $16 por barril, es decir, un incremento del 4.7%. A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se mantiene a la baja, registrando niveles de 16.80 pesos Magna y 18.19 la Premium. Bueno, vamos cerrando y en lo que corresponde a la información para irnos ya a la mesa. Este martes Wall Street cerró con fuertes subidas. El índice Dow Jones, por ejemplo, escaló 11.3%, registrando su mejor día desde 1933. Mientras que la bolsa mexicana cerró con una ganancia de 4.27. El peso cerró en 25.23 unidades por dólar. Por su parte, el precio del petróleo también registra alzas. La mezcla mexicana se colocó en $16 por barril, es decir, un incremento del 4.7%. A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina se mantiene a la baja, registrando niveles de 16.80 pesos Magna, 18.19 la Premium,
Pero todo esto, pues como usted lo sabe, forma parte también de lo que está pasando en el mundo entero con el precio del barril de petróleo. Y este día se reportaron incrementos, ojo con esto, en el kilo de tortilla, Los productores afirman que es por el aumento en el precio del maíz. La Profeco asegura que no hay justificación. Sin embargo, se ha advertido que la próxima semana podría aumentar entre 2 y 4 pesos el precio de este producto, alcanzando, ojo con esto, hasta los 22 pesos el kilo en algunas zonas del país. A pesar de que hasta el momento las autoridades no han detectado casos positivos de COVID-19 en cárceles, se estima que el brote de sarampión en la Ciudad de México surgió en el reclusorio norte. Hasta el momento se registran 67 casos en la zona metropolitana del Valle de México, 14 de ellos dentro de dicha prisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades penitenciarias para emitir acciones que eviten los contagios de coronavirus. Entre ellas, generar condiciones óptimas para la protección de los reclusos, visitantes y personal de trabajo, además de actuar de manera inmediata en caso de detectar algún cuadro sospechoso de contagio. En la Ciudad de México se elaboró un protocolo para las cárceles, con el cual en los 13 centros penitenciarios se impusieron filtros en el acceso a visitantes para reducir los posibles contagios, además de brigadas de sanitización intensiva de las estancias comunes, cocinas y vehículos para transportar a los internos. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las autoridades federales tomar medidas especiales, entre ellas limitar el encarcelamiento como medida de control social y excarcelar a personas mayores, mujeres embarazadas, con diabetes, VIH o hipertensión. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, esto es el preámbulo de nuestra mesa de esta noche. Hemos titulado COVID-19 y el sistema carcelario. Los centros de reclusión no se han escapado de la propagación de epidemias y sus afectaciones. En México la población penitenciaria, le doy un dato, alcanza casi 200,000 personas. En muchas ocasiones, muchas, tienen que sobrellevar condenas en medio de condiciones insalubres, de hacinamiento feroz, y por lo que son una parte de la población que se encuentra, como lo podemos imaginar, hombres y mujeres en alto riesgo ante la crisis que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, hablemos de esto, que también es al final hablar finalmente de los reclusorios, que ese es al fin y al cabo lo mismo. Le quiero agradecer a Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE. Catalina, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, acá estamos en la casa. Allá ¿en dónde estás? ¿En Aguascalientes o en San Luis? ¿Dónde? No, estoy en Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿verdad? Ahí en el CIDE de Aguascalientes. Bueno, gracias Catalina. Y también está con nosotros Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta AC. Saskia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Javier, con el gusto de saludarte, también a Catalina, gracias por abrir el micrófono a estos temas tan importantes. Gracias a ti, Saskia. Y también a Alejandro Jope, que ahora nos encontramos cara a cara en este lugar, hace poco nos encontramos, Alejandro Jope, quien es experto en temas de seguridad. Alejandro, gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, buenas noches, Saskia, buenas noches, Catalina. Gracias. En verdad nos sentimos muy agradecidos de 3 personajes del nivel del trabajo que ustedes han venido haciendo, que estén con nosotros. Les propongo lo siguiente, como estamos aquí hasta las 10 de la noche, tenemos un corte a la media, preguntarles, y si te parece empezamos contigo, Catalina, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que ven en este momento de lo que está pasando respecto al coronavirus, para luego meternos en el área de lo que ustedes han estado trabajando? Yo les diría auténticamente mirada de bote pronto de cómo han visto las cosas a lo largo de estos, ahora sí yo me atrevo a decir meses, pero particularmente este último mes. Adelante, Catalina. A ver, yo lo que veo es realmente lo difícil que va a ser sobrellevar esto, dado que si las autoridades en salud y los mexicanos somos exitosos en lograr mitigar los contagios, esto se va a prolongar muchísimo tiempo. El subsecretario de Salud hablaba de que esperan el pico de los contagios por ahí de mediados de junio, principios de julio. Es decir, pues todavía estamos a 40 días o más de ese momento.
y muchos de nosotros ya estamos como pues ya estresados, tratando de ver qué sigue de dónde estamos, y me parece que realmente es una carrera de largo aguante, y creo que pues habrá que ver si realmente estamos preparados para eso. Catalina, en función de lo que uno puede saber, encuentras que se están haciendo bien las cosas, si encuentras que hay, digamos, que dentro de todas las dificultades que hay, el asunto camina, o qué es lo que alcanzas a ver. Lo digo también leyendo mucho de lo que has escrito. A ver, yo honestamente, en términos de si las medidas de salud son adecuadas, apropiadas o no, no tengo yo las herramientas para juzgar si son las adecuadas o no. Lo que sí parece es que hay dos equipos en la presidencia, en el Ejecutivo. Están algunos en los cuales pareciera que la política es, bueno, pues hay que esperar, no es tan grave, esto es solo una gripita, hay que relajarnos, abrazos y besos a todos. Y luego están las autoridades de salud tratando de pues decir cuáles son las medidas, pero pareciera que no tienen el peso todavía para implementarlas. Bueno, hoy finalmente ya se estableció que pasábamos a una fase 2, pero parece que sí hay un estir y afloje ahí entre distintas autoridades sobre quién lleva el mando, ¿no? Si son los técnicos o son los políticos, y pues daría más tranquilidad pensar que realmente son los técnicos que lo están llevando. Creo que quizás es un problema de comunicación, pero sí ha sido lamentable ver al subsecretario de Salud decir unas cosas y luego al presidente hacer algo muy distinto. O, por ejemplo, esto de que se lanza un comunicado diciendo que se detienen las tareas en la Administración Pública Federal, y a las horas aparece otro comunicado de la Auditoría Superior diciendo que no, que siempre no es así, que este es el correcto. Y entonces, pues ahí hay mucho desconcierto entre, pues, a quién creerle a las autoridades, y me parece que eso no es bueno en un momento como este. Alejandro, ¿cómo ves las cosas también en esta doble mirada? Primero, ¿cómo ves lo que ha pasado? Lo tuvimos oportunidad de platicarlo, pero ¿cómo lo ves así en lo general? Y también después de esto, ¿no? ¿Cómo ves que se ha manejado esta crisis? Mira, sobre la pertinencia de las medidas adoptadas, pues no es mi tema de especialidad, no podría opinar mucho. Sí. Te puedo decir que un poco, sí me sorprende un poco las cifras. Si lo ves estado por estado, resulta que, por ejemplo, Puebla tuvo 12 casos un día y al día siguiente 1. ¿no? Tienes a Quintana Roo, que tiene 10 casos un día y 0 al día siguiente. Supuestamente ya entramos a la fase de transmisión comunitaria y el crecimiento del contagio se está desacelerando, lo cual pues nos hace básicamente únicos en el planeta, porque ese es el momento donde supuestamente se acelera, según lo dicho por el propio subsecretario de Salud, ¿no? Entonces sí sorprende que, digamos, en ausencia de medidas restrictivas de distanciamiento social justo en el arranque de la fase de transmisión comunitaria tengamos una desaceleración del contagio. Por lo demás, pues habrá que esperar. Yo creo que estamos justo en el punto, lo que habría que temer es que estamos justo en el punto donde se empiezan a disparar los casos, ya que habrá que ver si se disparan más allá de la capacidad del sistema de salud, ¿no? Yo espero realmente que no lo sea. Una reflexión, ¿no, Alejandro, respecto a lo que sucede en California, Estados Unidos, y lo que sucede en la frontera de Baja California, México, ¿no? Así es, digo nada más como dato, al día de hoy el condado de San Diego reporta oficialmente 242 casos. En Tijuana, Tecate y Rosarito, o sea, la zona metropolitana de Tijuana, se reportan 8. Son 2 economías que están profundamente interrelacionadas, ¿no? Entonces, sorprende un poco esa divergencia. Sí, además es una frontera muy porosa, ¿no? Saskia, ¿cómo ves las cosas ya antes de que entremos a aquello que has visto en los penales y lo que han visto en los penales? Pues mira, yo creo que algo que ha predominado en estas últimas semanas, más que nada, Javier, es un tema de incertidumbre. A mí no sé si le pasó a los demás, pero al ver el discurso de Justin Trudeau, el presidente de Canadá, que circuló en redes sociales, donde habla con mucha claridad sobre lo que está pasando, lo que va a pasar y la forma que el gobierno va a apoyar, donde es claro que no hay gato encerrado ni que se preste a malos entendidos o a que no hay acciones concretas que se están tomando.
creo que es algo que necesita. Esta crisis por la que estamos viviendo es una crisis invisible, lo cual hace más complicado. Hace 2 años que todos salimos a dar de comer, levantar escombros, reconstruir, pues es algo tangible, es algo que tenemos en las manos, y esta no, nos queda encerrarnos en nuestras casas, y ante eso nos viene una problemática que es muchísimo más grande, que es en México no vamos a morir de COVID-19, vamos a morir de hambre, porque la realidad es que más del 50% de las personas que están en el ámbito laboral en nuestro país viven del empleo informal. Entonces ya estamos escuchando cada vez más esta cuestión que tiene que ver con tuve que cerrar la empresa, tuve que correr, no tengo para pagar sueldos, la gente no está vendiendo, la gente está muy angustiada, y también a mí en lo personal me preocupa muchísimo la crisis económica que va a venir a raíz de todo eso, ¿no? Ya, sumando a lo que Alejandro y a lo que Catalina están diciendo, sin duda tenemos o no tenemos, por ejemplo, la capacidad en materia de salud. Hoy en la mañanera el presidente salió a platicar sobre, ¿no? Y dieron muy puntual cuántas camas tenemos, cuánto personal tenemos, cuánto se necesita, qué se va a hacer. ¿Es suficiente? Nos comparamos con Italia, nos comparamos con España, no lo sé. Lo que sí es que esto se viene fuerte, la incertidumbre. No hay un gobierno líder que está tomando en materia de comunicación las riendas del asunto, y creo que eso es peligroso. Y creo que la realidad es que van a haber muchas consecuencias económicas y por ende de seguridad en nuestro país durante y post-COVID-19. ¿Cómo ves el asunto en los estados del país? Se concentra todo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Pero ¿cómo ves en general la propagación en los estados del país, en donde quién sabe si nuestra capacidad de reacción pueda ser como lo es, que no es de lo óptimo, pero al fin y al cabo lo es en las grandes ciudades? Yo lo que siento es que justamente en las zonas donde, y ahorita lo vamos a hablar como en cárceles, ¿no? Pero ¿cuál es realmente el alcance a las medidas que se están pidiendo? Sí. ¿La gente tiene acceso o no tiene acceso a un bote de gel antibacterial? ¿La gente tiene acceso o no tiene acceso a un suelo con concreto? Y que puedan limpiar y que puedan mantener una zona higiénica donde puedan vivir ellos y sus familias, por ejemplo. ¿Qué acceso tienen a la salud y bajo qué condiciones? A mí, principalmente, las personas obviamente diabéticas y con problemas del riñón y que estén en diálisis, la realidad es que mucho del porcentaje de México está en esas condiciones porque hay un rezago, y es lo mismo que pasa en cárceles, hay un rezago en materia de salud, y creo que en los estados, especialmente en las zonas rurales, es donde más va a pegar y menos alcance va a haber para realmente tomar acciones concretas. Al final, en las ciudades grandes, donde en efecto hay más sobrepoblación y somos más, pero hay mucho más acceso a diferentes tipos de hospitales y demás cosas que en los estados y en las zonas más rurales no las hay necesariamente. Bueno, les pido que nos acompañen a una pausa, nuestra única pausa, y regresemos. Y Catalina, pues vamos entrándole después de la pausa, si te parece, Alejandro, Saskia, pues directamente, ¿a qué diagnóstico tienen ustedes de lo que puede pasar o de lo que, perdón, ya está pasando en los penales? Entonces vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Análisis Político, aquí en el Heraldo Televisión, Canal 10. Y les recuerdo, estamos hoy con COVID-19 y el sistema carcelario, Catalina Pérez Correa, Saskia Niño de Rivera y Alejandro Ope. A ver, Catalina, entremos directamente. La verdad que después de leer algunos de los artículos que ustedes habían hecho, las investigaciones que han hecho, pues esto se convierte en un tema que incluye, por ejemplo, el tema de seguridad. A ver, ¿qué enfrentan los penales mexicanos ante el coronavirus COVID-19? ¿Me escuchas, Catalina? Sí, perdón, es que se escucha muy bajo, pero sí te escucho. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué enfrentan los penales mexicanos ante el coronavirus? ¿Qué enfrentan hombres y mujeres, el sistema mismo, las autoridades, el sistema de seguridad? ¿Qué enfrentan? Bueno, a ver, como tú decías, son poco más de 200,000 personas que están hoy recluidas en los centros penitenciarios del país. Las autoridades han dicho que sirven distintas medidas para prevenir los contagios masivos, entre ellos la sana distancia, que es 1,5 metros entre una persona y otra,
tener agua y jabón en caso de contacto, cada vez que tenemos contacto con otra persona, si hay tos o algo, utilizar cubrebocas, en fin. Bueno, todo esto en realidad no se puede en nuestro país porque pues hay en muchos de los casos de los reclusorios hay sobrepoblación. De los reclusorios que existen en el país, 37% tienen sobrepoblación. Pero además, dentro de los reclusorios hay distintos tipos de sobrepoblación. En el caso del Estado de México, que es donde se concentra la mayor parte de las personas que hoy están privadas de la libertad en México, hay hasta 40% de las personas que están ahí a la hora de ser entrevistados por el INEGI dijeron que compartían celdas con más de 15 personas. Es decir, esto de hablar de sana distancia pues simplemente no es factible en esas condiciones. Ahora, además de eso, pues no tienen agua en las celdas, por supuesto no tienen jabón, y entonces, bueno, lo que estamos es frente a la posibilidad de que lo que va a suceder afuera suceda en los reclusorios con mucha más fuerza. Y pues además las personas que están en las cárceles por la vida sedentaria que llevan, pues tienen problemas de sobrepeso, también por la alimentación, porque no pueden hacer ejercicio, hay mucho tabaquismo y entonces, además de todo, es una población que estadísticamente está más en riesgo de estar en los casos graves de coronavirus por las mismas condiciones de reclusión. Oye, Catalina, digamos, ¿puede haber una estrategia para enfrentar esto? Porque, digamos, el mal está de origen, ¿no? Sí, a ver, hay dos estrategias que se pueden seguir. Una que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el Estado de México, ya anunció que iban a empezar a limitar las visitas a los centros penitenciarios o de plano suspender las visitas a los centros penitenciarios. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, suena como una buena idea decir, bueno, pues que no haya esta población puente, que son los familiares que entran y salen. Digo, nada más para darnos una idea, la Ciudad de México recibe anualmente más de 3 millones de visitas. Y puede ser que sea la misma persona que regresa 3 veces a la semana, pero son 3 millones de personas que están entrando y saliendo, o 3 millones de visitas que entran y salen solamente en los centros en la Ciudad de México. Entonces, suspender las visitas es una posibilidad que se ha propuesto. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que son las visitas quienes les llevan a las personas que están en reclusión lo que necesitan para vivir. También en las encuestas que se han hecho en cárceles, por ejemplo, 77% dicen que los familiares les llevan comida porque no tienen suficiente comida. Casi 60% dicen que los familiares son quienes les llevan artículos de limpieza. Es decir, no son las autoridades, sino los familiares quienes les dan los medios, lo que necesita una persona para vivir en reclusión. Entonces, simplemente suspender las visitas pues va a hacer que el Estado se tenga que hacer cargo de esa crisis que, pues igual que estamos viendo, es no solamente lo que viene por la enfermedad del coronavirus, sino por la escasez de alimentos, agua, medicamentos, etcétera, dentro de los centros penitenciarios. La otra opción que hay es liberar a personas y por eso nosotros hemos estado pidiendo que las autoridades contemplen liberar a personas, por ejemplo, todas las personas que están acusadas por delitos no graves o no violentos, por ejemplo, la posesión simple de drogas ilícitas, ¿no? A las mujeres que están en las cárceles, que muchas de ellas están por transporte o posesión de sustancias ilícitas en las cuales no medio violencia, son primodelincuentes, pero además son madres de familia, pues no tendrían por qué estar ahí. Y entonces, bueno, otra posibilidad es esa, que liberen a las personas que están acusadas, que además ya se está haciendo en otros países. Irán, en las semanas pasadas, liberó a 85,000 personas de sus cárceles y estamos viendo distintos estados y distintos condados en Estados Unidos hacer esto y ojalá que las autoridades mexicanas hagan esto, las estatales, las municipales, las federales, porque de esta forma también pueden prevenir poner en riesgo a muchas personas. Alejandro, ¿en qué afecta la seguridad de los penales lo que está pasando? Mira, yo creo que es prácticamente inevitable que los penales se vuelvan un foco de contagio y de propagación del virus. Por lo que ya mencionaba Catalina, la supervivencia de los reos dentro de los penales depende del contacto con el exterior. Su alimentación, sus artículos de limpieza, sus artículos de su ropa, prácticamente todo viene de fuera, lo traen sus familiares. Si se decide sellar, si se opta por intentar sellar
los penales van a explotar. Eso se va a convertir eso en una olla de presión. Acaba de suceder en Colombia. Sí. Un intento del gobierno por sellar el acceso a un penal produjo un motín que dejó 25 muertos. A mí no me sorprendería que llegásemos a tener ese tipo de incidentes en México. Y además yo creo que además esto nos agarra en mal momento porque el número de reos decreció de manera importante entre 2014 y 2018 y volvió a crecer en 2019. Eso en parte porque la actual administración decidió adoptar una política punitiva, multiplicó el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo pasó de 7 a 19 y luego incluyó también defraudación fiscal. Entonces, la población penitenciaria viene en trayectoria ascendente de nuevo. A nivel de sistema, si tú ves, según los reportes oficiales, no hay sobrepoblación, pero digamos, eso esconde muchas variaciones. En el Estado de México o en la Ciudad de México la sobrepoblación es espectacular. Sí. ¿No? Es espectacular y entonces en particular yo pondría el ojo particularmente en esas dos entidades. No vamos a tener en la Ciudad de México, en el Estado de México, van a ser yo creo que los focos de contagio importantes, de los focos importantes de la epidemia, y los penales en la zona metropolitana están particularmente desbordados. Entonces yo estoy de acuerdo, ojalá hubiera una política de liberación de reos que no han cometido delitos violentos. Dudo que adopten esa política la actual administración. No se ha inclinado por sacar a gente de la cárcel, más bien se ha inclinado por meter más gente a la cárcel. Sí. Saskia, me imagino que la tensión crece respecto a lo que tú has visto ahí en primera fila de la convivencia entre reos, entre autoridades, entre todos, ¿no? El asunto se pone muy difícil. Supongo que allá adentro ya saben que existe una cosa que se llama coronavirus, ¿no? Perdón, Javier, y sin duda saben, y no hay nada que se corra más rápido que un chisme adentro de un centro de reclusión. Desde el primer día ya habían mensajes, ya habían llamadas, ya había de todo, con toda la incertidumbre de lo que está pasando. Yo agregaría un poco a lo que está diciendo Catalina y lo que está diciendo Alejandro. Una de las alternativas que hay es, como en México no existe la sobrepoblación, existe el hacinamiento, podría haber una cuestión de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de hacer movimientos también a los diferentes penales. Tienes penales, como bien lo dijo Catalina, donde duermen hasta 30 personas dentro de una celda hecha para 4 personas, donde mantener la sana distancia o su sana distancia, como bien lo están manejando ahorita, es físicamente imposible. Otra cuestión también que yo creo que va a delimitar mucho en temas de seguridad es no solamente las personas que están afuera de la cárcel llevan los insumos de las personas adentro de la cárcel y de eso viven, de eso comen las personas que están privadas de la libertad, pero también es viceversa. Hay muchos casos donde, por ponerte un ejemplo, en la penitenciaría el que tiene el puesto de las hamburguesas es un señor que lleva muchos años en la cárcel, tiene su esposa, la esposa se forma todos los martes, jueves, sábado y domingo y despacha el puesto de hamburguesas. Y sí, ella y sus hijos viven de lo que se consume de hamburguesas en día de visita dentro del penal. Entonces también cómo va a impactar en la economía de esa señora el que ya no pueda estar entrando a la cárcel. Otra cosa que estamos viendo que es terrible es la corrupción. En México las medidas que se pretenden tomar en materia penitenciaria son prácticamente imposibles, no nada más por el hacinamiento, pero por el autogobierno, que es algo de las cuales las autoridades no se están atreviendo a hablar. No pueden decir no entra mañana un familiar, no solamente porque no traen la comida que tiene que consumir la persona que está adentro, sino también porque tienen un miedo terrible a que se les amotinen adentro de la cárcel y genere eso un problema mucho mayor. Ya lo vimos en Brasil, que escaparon 1.500 personas del penal la semana pasada. Eso es una realidad y una consecuencia que tienes cuando llevas sin controlar tus penales desde hace años. Entonces, la tensión crece
más que nada la incertidumbre y también la falta de comunicación y los abusos. Hablaba con una persona privada de la Libertad la semana pasada y me decía, es que ahora ya a mi familia cuando me viene a ver le cuesta el doble, porque claro, el custodio, parte de su sueldo, entre comillas, es la tajada que se lleva por cobrarle a las personas que visitan en la cárcel. Los 5 pesos para entrar, los otros 15 pesos para meter la comida que quieres, que tu pantalón no es rosa, realmente es azul, y a ver quién saca la custodia de esa idea, y entonces me tienes que dar 20 pesos, 30 pesos para que te deje pasar a ver a tu ser querido. Eso también le pega a los custodios. Entonces los primeros en boicotear que hayan menos días de visita son los custodios, porque ellos dependen de ese dinero que se meten al bolsillo, y entonces lo que está pasando ahorita es que están usando como mucho más la fuerza, y a mí ya las personas privadas de libertad me están empezando a decir, es que ahora ya te cobran para meter hasta una pasta de dientes, o sea, no me pueden meter una manzana porque ya le están cobrando a mi familiar que me meta esto. Entonces es un tema muy importante, es un tema delicado que está generando muchísima tensión y que sin duda va a tener mucho impacto, no nada más en materia de derechos humanos, pero también en materia de inseguridad. Catalina, ¿y cómo resolver el problema? Híjole, bueno, si allá adentro alguien le da coronavirus, eso sería algo terrible. ¿Presumes que pudiera haber alguien dentro, que conste que dije claramente, presumes que pudiera haber alguien adentro que tuviera coronavirus o estuviera sospechoso? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta esta que es la población puente, que son tanto los familiares como los custodios que están entrando y saliendo del penal, de los centros penitenciarios. Y sabemos siempre que, dadas las condiciones al interior, se suele propagar más rápido las enfermedades. Con que entre una persona que esté infectada y dadas las características del COVID, pues es de suponerse que, así como dice Saskia, que se recorren los rumores, también va a pasar con esto. Yo quisiera agregar otro punto de complejidad que tiene que ver con el personal penitenciario. Hace 1 año y medio, 2 años, Elena Saola y yo hicimos un estudio sobre el personal penitenciario de los centros federales, que son personas que también pues tienen una vida y condiciones laborales bien difíciles. Algunos ya son mayores de edad. Y una de las preguntas es si también se está dando protección a las personas que ahí laboran. No nada más los custodios que entran y salen de los centros penitenciarios, sino también al personal técnico, los maestros, los psicólogos, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? Y también, digo, pensando en que las respuestas puedan ser de amotinarse, como ha sucedido en Brasil, en Colombia, en Italia, incluso que ya hubo motines porque la incertidumbre dentro de los centros penitenciarios fue tal que llevó a los internos a amotinarse. Bueno, también el personal debe estar teniendo pues muchísima preocupación acerca de si les van a dar equipo especial, si las horas van a ser las mismas, cómo van a ser sus condiciones de trabajo, dado los riesgos que para ellos también son tanto o igual de altos, que son igual de elevados como lo es para cualquier interno que está ahí adentro. Alejandro, han cambiado las circunstancias desde que empezó esta administración al interior de los penales. Quiero decir, ha habido gente nueva, han renovado personal, ha pasado alguna cosa de esta naturaleza que permita visualizar quizá al mediano plazo estrategias nuevas, o seguimos en la misma. Mira, de cara a la emergencia no. Lo que ha cambiado es el número. Cerró la administración anterior, si mal no recuerdo, en 198,000 reos, y el año pasado tuvieron 205,000. Sí. 203,000 aproximadamente. Lo que cambió fue eso. Fue la tendencia en el decrecimiento, la tendencia en el número de reos. A nivel operativo no creo que haya habido mayores cambios, ni creo que haya habido mayor cambio en la filosofía del personal directivo. Yo creo que es básicamente, de cara a la emergencia sanitaria, yo creo que es básicamente inevitable que empiecen a llegar casos de COVID, de coronavirus a los penales. Ya hay problemas sanitarios serios dentro de los penales. Por ejemplo, ha habido brotes serios de tuberculosis en varios centros penitenciarios en varios momentos de años recientes, de VIH.
de diversas enfermedades infecciosas. La asistencia médica dentro de los penales va de lamentable a inexistente. Yo creo que el panorama por el panorama que vamos a enfrentar en los próximos 2 a 3 meses o el tiempo que dure la epidemia es realmente desalentador. Tendrá que, a ver, las personas que eventualmente podrían estar en la categoría de ser liberados debido al tipo de delito que por el cual fueron detenidos, ¿se convierten en un riesgo para la sociedad liberarlos? La mayoría no. De plano. Los que están ahí por delitos no violentos relacionados con drogas, pues que no. La mayor parte de los reos que están ahí por robos simples sin violencia, yo creo que no. Yo creo que se podría hacer podría haber una política o de amnistía o de liberación bien pensada que no generara riesgos al exterior de los penales. Hay mucha diferencia, Saskia, entre un penal para hombres y un penal para mujeres en sí, pero en circunstancias como estas, ¿qué alcanzas a apreciar? Completamente. La gran mayoría de las mujeres están en penales mixtos, penales donde son penales para hombres. Sin embargo, se ha determinado áreas exclusivas para mujeres donde desafortunadamente no tienen un acceso directo o cercano a áreas comunes o el área misma médica. Por ejemplo, cruzar el patio o el área de hombres para llegar a estas salas. Nosotros algo que hemos batallado muchísimo es, por ejemplo, el tema de maternidad con las mujeres embarazadas o las mamás con niños dentro de la cárcel que incluso llegan a tener problemas de salud severas por el poco acceso que tienen a las áreas médicas y la atención tan rápido que se les da a las áreas médicas. Y yo ahí, Javier, en cuanto a lo que estaba diciendo Alejandro, me gustaría también sumar. Yo no estaría tan seguro, yo no descartaría que el tema de liberar a personas privadas de la libertad meramente por el delito sea una solución directa, en un aspecto de que tenemos un problema muy, muy, muy complejo en materia de justicia penal en nuestro país. Los delitos no se denuncian, hay mucha corrupción. Yo que estoy constantemente dentro de las cárceles con mi equipo, vemos que los delitos por los cuales las personas privadas de la libertad están adentro de la cárcel no necesariamente son por los que cometieron realmente, o si están por uno, no quiere decir que ha sido el único delito que han cometido. Yo creo que es importante que se empiecen a tomar medidas alternas a la pena, como por ejemplo, como bien lo decía Catalina, con las mujeres. Yo estoy de acuerdo con que se les ponga brazalete a muchas de las mujeres y que se vayan a hacer su arresto domiciliario o estén en brazalete en casa y no necesariamente desde los centros penitenciarios, pero sí habría que hacer un análisis donde yo no estoy tan seguro que la respuesta sea que no va a haber un impacto en materia de seguridad adentro una vez que salgan, si es que llegarán a liberar. Sí, ajá. O sea, sí ves que puede haber una bronca allá adentro. Pues yo lo que sí veo es que no es tan fácil decir, a ver, todas las personas que estén por este delito van para afuera sin entender el trasfondo. Yo conozco a muchas mujeres, por ejemplo, que están en la cárcel por quizá posesión o haber movido droga de un lugar a otro, y cuando te metes a hacerle un perfil criminal, resulta que son parejas o son personas mucho más chonchas dentro de la banda. No estoy diciendo que sean los casos en general, pero sí, también conocemos a mucha gente que está por un delito y realmente trae muchos otros delitos, o incluso no cometió algo que se sabe mucho dentro de la cárcel es, pues yo estoy acusada por esto, pero yo no cometí esto. Sí he cometido muchos otros delitos, pero este por el cual estoy aquí, ese no lo cometí. Y eso se escucha, diría que adentro de la cárcel, el lenguaje canero y demás, es algo del cual se habla muchísimo. Entonces es un problema de trasfondo, pero sí creo que en estos momentos hay que priorizar un tema de salud, un tema de derechos humanos. Solamente hay que tomarlo mejor como un ejemplo de lo que debe de hacer México y una gran ausencia que hay en México, que son las medidas alternas a la pena. Javier, hay que entender que las cárceles, no nada más en México, pero en el mundo, son espacios de segregación para salvaguardar la integridad de una ciudadanía que está en riesgo por las conductas de una persona, y también para salvaguardar la integridad de una persona que ha cometido un delito. Eso es
partiendo de que una persona que está dentro de la cárcel está dentro de la cárcel porque hace un daño a personas, a terceros. Entonces, la cárcel no es para todo el mundo. Entonces, tener a personas con delitos que no son graves adentro de la cárcel es un absurdo por completo, y más cuando hay tantas medidas alternas a la pena. Alejandro. Sí. ¿Ibas a decir algo? Oh, sí. Adelante, Alejandro. No. Sí. No. Digo, nada más, o sea, obviamente sí habría que, si hubiese algún tipo de adopción, una política de amnistía, de preliberación, etcétera, hay que hacer con cuidado para evitar mezclar peras con manzanas. Pero yo creo que sí, dada la emergencia sanitaria, sí habría que privilegiar, no sé, que nos convirtiera en un terrible foco de contagio, Sí, para claro. el resto de la sociedad, ¿no? Sí. O que no se nos volviera esto unas calderas de presión que acabaran explotando por intentos mal pensados de sellarlos. Sí. Catalina, tenemos 2 minutitos. Adelante contigo. A ver, yo quisiera decir que no es nada más un tema de las cárceles, sino también de otras instituciones de seguridad. Lo que también hay que ver es qué hacen las policías y cómo lo hacen las policías y qué pasa en las fiscalías. Si durante todo esto, bueno, liberamos a algunas personas quienes son mayores de edad, quienes tienen problemas de diabetes o algo que los pone en alto riesgo, o todas las personas que no cometieron delitos violentos, eso me parece que está bien y que ayuda. Pero si las policías siguen deteniendo al chavo que trae un churro de marihuana, y al otro que se robó un pollo en la rosticería, y al otro que se robó un desodorante, también es un problema. Y también hay que ver el problema de las condiciones en los separos de las fiscalías. Entonces, no podemos permitir que las instituciones de seguridad sigan funcionando como si esto fuera pues un momento normal en la vida del país. Tienen que tomar en cuenta que hay una emergencia y hacerse cargo de eso y cambiar sus prácticas. No podemos tampoco seguir haciendo las mismas detenciones por los delitos menores, porque por más que liberemos personas y estas personas siguen llegando, pues se sigue agravando el problema. Entonces también tiene que afectar la forma en la que funcionen tanto las fiscalías como las policías o las otras instancias de seguridad que están realizando detenciones. Bueno, para cerrar, ¿cómo les ha ido en su encerrona estos días? ¿Están encerrados, Catalina? Pues yo leí hoy un artículo que decía que de las mujeres que se sienten como que tenemos 5 trabajos. Yo estoy todavía dando clases en línea con los estudiantes, preparando clases, pero también haciendo escuela en clase con los niños y cocinando y haciendo... de verdad que sí es muy abrumador esto de estar en la casa a cargo de todo y tratando de que la vida continúe lo más normal posible. Alejandro, ¿cómo te va? Pues digo, sobreviviendo la reclusión, tratando de pasarlo lo mejor posible. Yo creo que ahí hay otro tema que a lo mejor valdría la pena luego retomar, ¿sí? Que esta reclusión en muchísimos casos puede poner en riesgo a muchas mujeres de violencia doméstica, ¿no? Eso, por ejemplo, se disparó en China. Sí. Saskia. Ese es un... Mira, yo Perdón. Estoy esperanzada, estoy con mucho trabajo. Lo que no pensé que el home office fuera a generar, estoy teniendo más juntas que nunca, pero también estoy muy reflexiva. Y Javier, estoy con mucha esperanza de que esto sea un cambio real para México en cuanto a un grito de ayuda en el estilo de vida que estamos llevando y lo que estamos generando para llegar aquí. Tengo mucha angustia por el futuro que le depara no solo a mi hija, pero a todos los niños del mundo, y esperando que haya una distinta visión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.